A ver, ¿qué es lo que hace que el SAT de repente ponga los ojos sobre una cuenta bancaria? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente eso. Las 5 transacciones clave que, querramos o no, activan las alertas automáticas en México. Bueno, vamos a entrarle de lleno a esto, porque resulta que cosas tan del día a día, como comprarse un coche o hasta hacer ciertos depósitos en el banco, son las que mandan una señal directita a las autoridades fiscales. Para entenderlo bien, lo dividimos en 4 partes. Primero, vamos a ver las alertas por compras y gastos. Luego, un tema importantísimo, el secreto bancario, que ya veremos que no es tan secreto. Después, las declaraciones e inversiones bajo la lupa. Y cerramos con la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el SAT ya sospecha algo? Ok, primera sección, alertas por compras y gastos. Vamos a empezar con algo tan sencillo como comprar. A ver cómo las adquisiciones grandes y la forma en que se gasta el dinero pueden encender las alarmas. Aquí está el primer detonante, la compra de un coche. Suena simple, ¿no? Pero para la ley, esto es una actividad vulnerable. O sea, la agencia no solo va a pedir una identificación, no, por ley, están obligados a recabar el RFC, la CURP y ¡pum!, reportar esa venta derechito al SAT. Todo esto, claro, como parte de las medidas para prevenir el lavado de dinero. Y ojo con este número, que es clave, más o menos 337,000 pesos. ¿Por qué es importante? Porque hay un límite muy estricto para pagar en efectivo. Si el coche cuesta más que eso, simple y sencillamente no se puede pagar todo con billetes. Esto forza a que la transacción pase por el banco, dejando un rastro muy claro. Ok, segundo foco rojo. Este es un término que hay que conocer. Discrepancia fiscal. Puesto en palabras sencillas, es cuando los gastos son mayores que los ingresos declarados. Si todas las facturas y los CFDIs dicen que se gastó más de lo que se reportó como ganancia, el SAT, lógicamente, va a preguntar, oye, ¿y de dónde salió ese dinero extra? A ver, veámoslo con un ejemplo para que quede súper claro. Digamos que se declaran ingresos por 120,000 pesos en un año. Pero, sorpresa, las facturas de gastos suman 200,000. Esa diferencia de 80,000 pesos para el SAT no es magia. La autoridad va a asumir que son ingresos que no se declararon y, por supuesto, va a querer cobrar el impuesto correspondiente. Pasemos a la segunda sección. Y aquí vamos a romper un mito. Mucha gente todavía cree en el famoso secreto bancario. Pues adivinen qué, cuando hablamos de impuestos, esa idea simplemente no existe. Y la ley es clarísima en esto. El punto central es que para asuntos de impuestos, el SAT no necesita pedir permiso. No necesita una orden de un juez ni nada por el estilo para ver los estados de cuenta. Tiene acceso directo, total, a todos los movimientos financieros. Así de simple. Y aquí tenemos otro número mágico, uno que de verdad hay que tener muy presente. 15,000 pesos. Si en un mes los depósitos en efectivo suman esa cantidad o más, y ojo, no tiene que ser en un solo depósito, puede ser en varios chiquitos, el banco tiene la obligación por ley de reportarlo inmediatamente al SAT. Y que no quede duda de que esto no es solo cosa de los bancos grandes y tradicionales. No. La obligación de reportar la tienen prácticamente todos. Los bancos, claro, pero también las SOFIPOS, las casas de bolsa, las aseguradoras y sí, hasta las empresas fintech. Nadie se escapa. Muy bien, llegamos a la tercera área que está bajo la lupa, las declaraciones que hacen las empresas y también las inversiones personales. Para quienes tienen un negocio formal, existe algo llamado la DIOT. Pensemos que es como un chismógrafo mensual para el SAT. La empresa le dice, mira SAT, este mes le pagué IVA a este y a este otro proveedor. Esto es oro molido para la autoridad, porque así puede cruzar la información y, ¡zas!, detectar si algo no cuadra. Y aquí va el último detonante de esta lista, los ingresos que se reciben por inversiones. Es muy común, por ejemplo, tener dinero en CETES o en alguna SOFIPO. Bueno, pues cuando se generan intereses, la institución no solo retiene el impuesto, también le avisa al SAT cuánto se ganó. Esto crea un caminito de información que es imposible de borrar. El proceso es súper simple. Primero, se obtienen los rendimientos. Segundo, la institución retiene el impuesto. Tercero, y aquí está la clave, le informa al SAT de esas ganancias. Así que cuarto, cuando llega la hora de la declaración anual,
Si ese ingreso no se incluye, la discrepancia salta a la vista de inmediato. Es casi automático. Bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si el SAT sospecha? Si se activa una de estas alertas, ¿significa que ya viene una multa en camino? Y aquí hay que respirar profundo, porque es súper importante entenderlo. Una alerta no es una sentencia, no es una multa automática. Es, digamos, la puerta de entrada a un proceso de revisión. Es el SAT levantando la mano y diciendo, oye, necesito que me expliques esto. Y ese proceso tiene pasos muy claros. Primero, se detecta la inconsistencia y se genera la alerta. Segundo, el SAT notifica y pide una aclaración. Tercero, se tiene la oportunidad de presentar papeles, facturas, contratos, todo lo que compruebe de dónde vino el dinero. Y ya como cuarto paso, si la explicación convence, ahí queda. Si no, entonces sí, viene la resolución con posibles impuestos, multas o recargos. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? No se trata de tenerle miedo a comprar un coche o a depositar dinero, para nada. La clave es ser consciente de estos movimientos y, lo más importante, tener siempre a la mano la documentación que los respalda, el famoso papelito habla. A modo de resumen, para que quede bien grabado, los 5 grandes focos rojos son: 1. La compra de autos, sobre todo con efectivo. 2. La discrepancia fiscal, o sea, gastar más de lo que se declara. 3. Los depósitos en efectivo de más de 15,000 pesos al mes. 4. Los reportes como la DIOT para los negocios. Y 5. Los ingresos por inversiones que no se incluyen en la declaración. Al final, todo se resume en una pregunta que vale la pena hacerse en este mundo tan digital. ¿La organización que se tiene en los papeles refleja la vida financiera real? Porque hoy en día casi todo lo que hacemos deja un rastro digital. La clave no es vivir con miedo al SAT, sino con orden. Porque nos guste o no, en el mundo fiscal de hoy, la transparencia ya no es una opción, es simplemente la realidad.